Nada ni nada que pueda separarme del amor que tienes para mí. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te voy a esperar. Radio Nosotros. El tema de hoy, amados oyentes, muy importante el tema de hoy, un tema muy interesante. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre la discapacidad. Y nuestro texto bíblico base está ubicado en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y cito: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. También tenemos otro texto en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, y cito: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Tú comerás sobre siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? Amén. Este programa, amadísimos oyentes, no es para personas que puedan tener específicamente una situación de discapacidad. Este programa es para su familia. Está hecho para cualquier persona que conozca a alguien con discapacidad. Aún más allá, está hecho con el propósito de que lo pueda escuchar cualquier persona que conforme parte del entorno de cualquiera de ellos. Fue pensado con el propósito de sensibilizar a cada una de las personas que nos escuchan, para arrancar y desarraigar mitos acerca de este tema, sembrar semillas de esperanza, de vida, de amor, para aprender a colocarnos en los zapatos de cualquier persona, entender a otros y poder amarlos y poder apoyarlos. Nuestra diferencia no radica en el color político ni en una religión o convicción, radica en la magnitud del amor incondicional que estemos dispuestos a brindar cada uno de nosotros. Valoramos muy altamente la perfección estética, el alto desempeño académico, valoramos tantas cosas. Hoy no podemos, nos vamos a poner en los zapatos de aquellos que no ven, de aquellos que no pueden escuchar, de aquellos que no pueden correr, que no son hermosos algunas veces, inclusive aquellos que aún viven en Lodebar. Amado oyente, te invito a llamar al programa y a participar de esta bendición. Te invito a que nos reportes tu sintonía. Damos la bienvenida el día de hoy a una invitada muy especial. Ella se llama Daniela Bellorín, es profesora en Educación Especial y psicopedagoga. Buenos días, Daniela, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Daniela, vamos a entrar en materia. ¿De qué se trata
comparte con nosotros el día de hoy de qué se trata la discapacidad. Bueno, fíjate, Maylin, la discapacidad ha sido un término, en este caso una terminología, que ha tenido muchos cambios y el hecho de los cambios ha recurrido o ha ocurrido en que haya mucha exclusión de este tipo de personas. Okay. Es importante tener en cuenta que una discapacidad tiene que ver un poco con todo lo referente a esas deficiencias o esas limitaciones físicas, corporales, que van a impedir que el ser humano tenga una vida habitual o una vida diaria como debería, influyendo en todo lo que tiene que ver con sus tareas o con sus acciones normales. Okay. Hay una definición muy interesante que me gusta, que es la de la Convención de los Derechos de Discapacidad, que me voy a permitir el citarla. Personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces eso nos lleva un poco a reflexionar que estas personas no van a tener, digamos, un ritmo de vida o una estructura de vida de la manera acorde o como se tiene esperado o como espera en este caso la sociedad. Es importante saber que toda la población no estamos exentos de que en algún momento nos pueda ocurrir alguna discapacidad por algún accidente, por alguna enfermedad, algo que se pueda presentar, no estamos exentos de que pueda ocurrir. Por eso es importante que nosotros estemos abocados en la participación activa de crear planes y crear programas que estén estructurados en función no solo de la integración, sino de la inclusión e inserción real de las personas con discapacidad a lo largo de lo que es la vida en común, pues la vida diaria. Ok. Teniendo ya una definición de lo que es una discapacidad, ¿cuáles son, Daniela, las discapacidades más frecuentes? Fíjate, tenemos varias. Yo siento que la más frecuente y creo que la que nos hace o le hace muchas veces a las personas un poco más de ruido es la discapacidad intelectual. ¿Okay? La discapacidad intelectual tiene que ver con aquella adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas. Y en este caso el funcionamiento intelectual viene a ser inferior a la media, ¿okay? Van a haber unas limitaciones a nivel cognitivo que van a generar limitaciones académicas y en la parte de las adaptaciones, ¿okay? Adaptaciones llamo yo a todo lo que son las habilidades sociales. Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, condiciones como síndrome de Down, condiciones como discapacidad intelectual o lo que se llamaba anteriormente retardo mental. Tenemos varias discapacidades por nombrar algunas. Entonces es importante nosotros conocerlas. Esta digo que es la que nos hace más ruido porque es la que conocemos más, es la que vemos en las aulas de clases, es la que vemos a lo largo de nuestra dinámica. Otras de las discapacidades, pues tenemos la discapacidad motriz, tenemos la discapacidad auditiva y tenemos la discapacidad visual. Entonces es importante que le demos pues el nombre que corresponde, que tiene que ver un poco con, le damos los nombres inadecuados a las condiciones que están y saber que estas alteraciones son eso, son condiciones, no son enfermedades. No va a haber una pastillita que yo le dé a la persona que presente alguna discapacidad y esto se va a eliminar, sino que es una condición que lo va a acompañar a lo largo de la vida y que debemos buscar las estrategias, no solo como sociedad, sino también desde los equipos que nos corresponden, en este caso psicopedagogos, médicos, psicólogos, terapistas, trabajar como equipos interdisciplinarios que nos permitan buscar el mejor funcionamiento y el bienestar de estas personas. Ok, muy bien. Cuando nos mencionas discapacidad motriz, ¿a qué estás haciendo referencia exactamente? Así como para que nuestros oyentes no se vayan a quedar con ninguna duda. Bueno, fíjate, la discapacidad motriz tiene que ver con alguna alteración o con alguna limitación de todo lo que, de todo lo que es nuestro cuerpo a nivel motor o a nivel motriz. Puede ser que hayan tenido alguna lesión medular,
puede ser algo a nivel motor, motor inferior. Entonces, muchas veces cuando vemos a una persona en una silla de ruedas, tenemos digamos, el error de decir que es minusválido, que es inválido, que es discapacitado. No, esa es una persona con una discapacidad motora que está allí presente. Daniela, en estos días estaba yo cerca del Metrobús y escuché que un señor le decía al chofer del Metrobús: abre la puerta que conmigo viene un minusválido. Y yo me reía, la gente también se reía mucho. En el desconocimiento, ¿cómo socialmente se llaman a las personas con discapacidad? Fíjate, antes de ir hacia ese punto, quería aclarar el término minusválido, porque es un término que solemos utilizar mucho, y la minusvalía no tiene absolutamente nada que ver con la discapacidad. La minusvalía tiene que ver con un tema más bien emocional, ¿ok? Tiene que ver un poco como con esa capacidad y esa valía en cuanto a la autoestima. ¿Cuál es la estima, esa escala de estima que yo tengo? Y no tiene absolutamente nada que ver con la discapacidad. Una persona puede tener una discapacidad y no ser minusválido, o podemos no tener una discapacidad y ser minusválidos en este caso, porque es un término que está acopiado meramente al área emocional. Exactamente. Bueno, en cuanto a esos mitos que hay, sí, tenemos mucha terminología que está como desactualizada, por decirlo así, o la tenemos descontextualizada. Fíjate, muchas veces decimos discapacitado y no es discapacitado, es persona con discapacidad, ¿ok? Otras veces decimos incapacitado, minusválido. Entonces a ese rango le vamos a decir persona con discapacidad. Solemos decir muchas veces y suena cómico, pero pasa, porque lo leí en una revista. Una de las Miss es mencionada como Miss sordomuda, y no existe sordomudo. Hay sordos o hay mudos, pero es una terminología que no se debe utilizar. Al igual que muchas veces decimos lisiado, y allí es una persona con una discapacidad motora. Tenemos muchas veces el error de decir retardo mental, retrasado, mongólico algunas personas, y es una persona con una discapacidad intelectual, ¿ok? Persona con discapacidad. Y como esas tenemos esa terminología que es la que más solemos utilizar. Perfecto. Entonces, debemos llamarlo realmente, por favor, para que hagas un breve recuento, un recordatorio. Sí. ¿Cómo debemos llamarlos entonces realmente? Persona con discapacidad. Okay. Una persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad visual o ciego, porque esa persona con discapacidad puede ser que tenga a lo mejor un rango de visión, persona con discapacidad auditiva o sordo. Y aparte de eso, vamos a decir o sordo o mudo, pero no entrar en esos nombres que no son considerados, ni tampoco él es un discapacitado, no, es una persona con discapacidad. Perfecto. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo de Bar, sobre ese lugar donde vivía Mefiboset. En el diccionario bíblico, ¿verdad? Lo de Bar significa tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Era un lugar inhóspito, donde se refugiaban los endeudados, los golpeados por la vida y los que cayeron en desgracia. Personas que estaban emocionalmente afectadas. De hecho, escuchamos al principio cuando Mefiboset se refería a sí mismo como un perro. Entonces, debemos realmente ponernos en los zapatos de cualquiera de estas personas, porque hay que apoyarlos, hay que de verdad romper las barreras que nos separan para poder amar como debemos amar a las personas. Y eso no tiene que ver, como lo está diciendo Daniela, no tiene que ver con quizás una situación de discapacidad. Eso tiene que ver con una situación interior, con una situación de valía, de quiénes somos, de qué queremos lograr y de hacia dónde queremos ir. ¿Ok? Daniela, las discapacidades se contagian, cuéntame eso. Antes de mencionarte sobre si las discapacidades se contagian o no, quería tomar un poco lo que estabas diciendo de esa invitación a integrar, a incluir, porque tiene que ver una parte con el respeto. Cuando respetamos solemos aceptar, porque son dos términos que van de la mano.
Entonces es importante que nosotros respetemos la diversidad. Tiene que ver con un valor fundamental que es la tolerancia. Entonces cuando somos tolerantes, cuando respetamos la diversidad, en ese momento estamos aceptando. Fíjate que la supuesta igualdad, hablo en términos a niveles educativos, cuando solemos darle a los niños ese término de igualdad en cuanto a la manifestación o a la pedagogía de enseñanza, estamos excluyendo. No es el niño o no es la persona con discapacidad o el niño con discapacidad que se tiene que adaptar a la sociedad o que se tiene que adaptar al colegio. Es la sociedad y es el colegio que debe adaptarse a esa persona con discapacidad o a ese niño con discapacidad respectivamente. Entonces es importante que nosotros desde un nivel de conciencia veamos qué estamos haciendo y si verdaderamente esos términos a nivel de inclusión están, porque la inclusión no es solamente integrarte en el espacio, es saber que a nivel de estructura arquitectónico yo tengo que tener las herramientas para poder proporcionarte un bienestar. A nivel académico tengo que proporcionarte ciertas adaptaciones que te permitan adecuarte y adaptarte a ese espacio, y tengo que darte como sociedad un lugar dentro, un lugar importante, un lugar no que te haga diferente, un lugar que te haga parte. ¿Ok? Eso yo siento que es lo fundamental. Muy bien, perfecto. Feliz por tener en el programa hoy a la licenciada Daniela Bellorín, profesora de Educación Especial. Continuamos conversando sobre este tema tan importante. Daniela, como quedamos en el segmento anterior, ¿se contagian las discapacidades? No se contagian. Yo creo que ese tema de contagiar todavía tenemos como esos mitos. Y a pesar que hay tanta información y hay mucha formación también con respecto a este tema de todo lo que es el área de discapacidad, todavía hay personas que siguen creyendo que se contagian o que si están dentro de un espacio de personas con discapacidad pudiese ocurrir lo mismo. Pero no, fíjate, eso tiene que ver un poco con el origen o con las causas de por qué ocurre esta discapacidad. Entonces tenemos varias, o sea, hay unas que ocurren en el momento de la gestación y esta condición se da en el proceso peri y postnatal, ¿ok? Por ejemplo, en el proceso prenatal, antes de que el niño nazca, la mami puede contagiarse con alguna enfermedad como rubiola, y generalmente suelen acarrear discapacidades a nivel auditivo o discapacidades visuales. ¿Okay? En el proceso perinatal, que es cuando el bebé está en el momento del nacimiento, pudiese contraer a lo mejor en ese momento una hipoxia que tiene que ver con la falta de oxígeno allí por situaciones de cordón umbilical, por una mala praxis de forceps, etcétera. Y tenemos también las que son postnatales, que tiene que ver con que si se presentó algún accidente o alguna enfermedad, por ejemplo, al niño le dio una meningitis y como son fiebres muy altas que hacen que las meninges en este caso se inflamen, si son virales no se pueden como atender a tiempo y puede acarrear, por ejemplo, una parálisis cerebral. ¿Okay? Entonces tenemos también unas predisposiciones genéticas que pueden estar, si alguno de los familiares de nosotros presentó alguna discapacidad, estamos en una predisposición a eso, ¿okay? Pero no obligatoriamente sea así. Tenemos también, cuando les decía, una causa genética tiene que ver con la parte cromosómica, por ejemplo, síndrome de Down, que es una alteración en la trisonomía del PRE21. Okay. Entonces, no necesariamente puede ocurrir porque alguien de mi familia lo tenga, sino que se produjo pues en ese momento por estas razones. Y no es contagioso, no hay nada que ocurra porque no es una enfermedad, es una condición. O sea que los podemos tocar, los podemos abrazar. Los podemos tocar, los podemos apapachar, los podemos abrazar, y creo que esa es la función que debemos hacer: integrarlos, abrazarlos, consentirlos y tratarlos como una persona de un ritmo normal, por decirlo así, aunque ese normal esté hasta como
como mal dicho en este caso. Okay. Es cierto, Dios nos hizo a cada uno de nosotros completamente diferente. Pensamos diferente, sentimos diferente, nos comportamos diferente y estéticamente también somos diferentes. Nuestro diseño también es diferente. Entonces, ¿por qué juzgar o señalar o hacer sentir mal socialmente a una persona que presente cualquier tipo de discapacidad? ¿Por qué segregarlo de nuestro grupo social? ¿Por qué burlarnos? ¿Por qué maltratarlos? ¿Por qué apartarlos inclusive de los núcleos familiares? ¿Por qué sentir vergüenza de una discapacidad o de un hijo, de un familiar o de una persona conocida con discapacidad? Si Dios nos hizo de manera diferente, fue la manera como fuimos hechos, diferente cada uno de otro, y todos somos creados por Él. Todos, cada uno de nosotros fue creado con el mismo amor de Dios, pero cada uno tiene un propósito completamente diferente que cumplir. Y dentro de este propósito, entonces, Daniela, ¿cómo también podríamos apoyar a una persona o a una familia cuyo integrante posea una discapacidad? Ok, bien. Fíjate, Maylin, un poco hablo desde mi experiencia, ¿no? Del trabajo con estos chicos. Siento que el trabajo con la familia es fundamental, ¿ok? Porque nosotros hacemos un triángulo importante allí entre familia, el niño o la persona con discapacidad y en este caso todo lo que tiene que ver el terapeuta y en este caso la sociedad, ¿ok? Entonces el apoyo y el entender y el ponernos en los zapatos de la familia es súper importante. La familia pasa por un proceso bien importante que tiene que ver como cuando pasamos por un proceso de duelo, ¿ok? El proceso un poco es enterarme de la información de que tengo un hijo o tengo un familiar que presenta esta discapacidad y después paso por un proceso de negación donde no sé manejarlo y donde quiero tapar eso que está pasando allí, esa discapacidad que está presente allí. Entonces yo generalmente suelo invitar a las familias a que se informen sobre esa discapacidad que presenta. Yo creo que nada más importante como especialistas, como terapeutas, que nosotros nos sentemos con la familia a explicarles de qué se trata. Porque detrás de toda esa culpa que toma la familia, detrás de toda esa negación, lo que hay es miedo. Miedo a asumirlo, miedo a qué voy a hacer, miedo porque hay desconocimiento. Muchas veces no nos informamos y la familia no se informa de qué es lo que está pasando. Entonces es importante que nosotros le demos las herramientas en qué consiste esa discapacidad, por qué proviene y que seamos esa red de apoyo junto con ellos para que ellos puedan entender cuáles son los pasos a seguir en función del bienestar no solamente del niño sino en bienestar de la familia. Otra cosa importante es que la familia es así como ese polo a tierra pues de ese niño, ese brazo, ese apoyo que va a estar allí para que se puedan lograr cosas importantes. Si desde pequeño una familia, si desde que el niño nace, una familia comienza a hacer como ese seguimiento y se llegase a enterar que presenta alguna discapacidad y se conecta con los especialistas correspondientes y hacer esa estimulación correspondiente, estoy completamente segura, bueno, yo no, creo que las estadísticas tienen que ver un poco con eso, de que es así, de que el bienestar no solamente de la familia y del niño va a ser exitoso. Entonces es importante que la familia camine de la mano, no dejarlos de lado, e invitar en este caso a la sociedad y a los espacios donde estén estas personas con alguna discapacidad, se trabaje realmente como espacios de interdisciplinarios. Interdisciplinarios es que trabajen en conjunto en función de estas personas. ¿Podría llegar a ser productiva una persona con discapacidad, Daniela? Sí. Yo soy, primero que, digamos, por decirlo así, es mi formación, es mi carrera, de la cual me siento profundamente orgullosa, la cual amo infinitamente y pues le doy gracias a Dios porque este es mi propósito en la vida. Entonces, creo que sí,
que estoy completamente segura que sí, que ellos pueden lograr ser productivos siempre y cuando tengan el apoyo correspondiente, ¿ok? Eso no deja de lado que hay, digamos, unas condiciones un poco más complejas que otras, con un grado más de profundidad que otros, pero en su mayoría, si doy la red de apoyo, si busco las líneas de acción o las líneas de trabajo que me permitan sacarlos a ellos adelante y darles las herramientas a nivel general, siento que sí pueden lograr ser productivos desde el punto que le corresponda. Correcto. Porque muchas veces creemos que, bueno, no, pero es que tiene que ser médico, tiene que ser abogado, tiene que ser ingeniero, o tiene que ser, no, a lo mejor, mira, es panadero, o a lo mejor está encargado de ordenar en un espacio cajas, o está encargado de llevar a lo mejor la limpieza en un espacio, y esa es la función que tienen, porque todos tenemos una función dentro de la sociedad. Correctamente. Eso me hace pensar en muchas personas que quizás en este momento pudiesen estar escuchándonos en periodo de gestación o ya con un familiar con discapacidad. Daniela, me hago una pregunta y la comparto contigo para que nos respondas esta pregunta. ¿Realmente qué piensas? ¿Es una desgracia tener una discapacidad? No, pienso que creo que ahí me voy a poner más al lado, digamos, un poco más espiritual, ¿no? Que tiene que ver con que si nos corresponde que dentro de nuestra familia esté una persona con discapacidad, es porque hay cosas que ellos nos vienen a enseñar, cosas que tenemos que aprender, y hay cosas infinitas que nos enseñan. Yo creo que, en mi opinión particular, la enseñanza más grande que me ha dejado trabajar con esta población tiene que ver con el tiempo, ¿ok? Porque muchas veces creemos que nuestro tiempo es el mismo que otros, y es todo lo contrario. Mi tiempo no tiene nada que ver con el tiempo del otro. Cada niño va a su ritmo, tenemos que respetar, cada persona va a su ritmo. Tenemos que respetar sus espacios, su manera de aprendizaje, su manera de hacer las cosas, su manera de conectarse, su manera de relacionarse. Entonces, en eso va la diversidad, y el amar y respetar la diversidad y tolerarla. Todos somos distintos, cada uno tiene características diferentes, y sí vienen a enseñarnos cosas, aprender cosas, y el hecho de ver que estamos incluyéndolos, que estamos integrándolos a la sociedad como corresponde, nos hace ver de qué manera estamos hechos, pues, cómo nos conectamos con ellos, cuál es nuestra calidad de ser humanos, porque a veces suele olvidarse un poco eso. A una persona con discapacidad, ¿de qué forma se le podría apoyar emocionalmente? Bien, eso va a depender primero del compromiso que tenga, ¿ok? La primera red de apoyo, yo siento que siempre es importante tocarlo con la familia, ¿ok? Porque recuerda que la familia son las personas que van a estar allí de forma inmediata con ellos. Y luego, un poco tiene que ver, por supuesto, con el nivel de funcionamiento de esa persona a nivel cognitivo, que pueda comprender y entender ese proceso por el que está pasando, que yo creo que ahí es cuando se hace más duro todo lo que tiene que ver con la parte de la autoestima. Cuando esa persona tiene un nivel cognitivo con un funcionamiento alto, entender que soy diferente, ¿ok? Que soy diferente. Por ejemplo, pasa mucho con los síndromes de Down, entender que soy diferente, que a lo mejor no me siento linda, o que me miro al espejo y no soy como la otra persona. Entonces, un poco tiene que ver con el valorarte, enseñarlos a valorarse, a quererse como son, a ver cuáles son las cualidades que tienen, en cuáles cosas eres más productivo. Cada una de las personas tenemos habilidades en cosas diferentes, y ellos pues no son la excepción. Si nos estás escuchando y eres una persona con discapacidad, pues el día de hoy el mensaje es: el Rey te mandó a llamar. No tienes por qué seguir viviendo en lo de bar, con una estimulación adecuada, con el amor que necesitas. O si tú estás escuchando y eres familiar de alguna persona con discapacidad, somos una sociedad ávida de amor, necesitamos amor unos a los otros, ponernos en los zapatos unos de otros.
para poder amarnos, para poder respetarnos. El Rey nos ha mandado a llamar, nos ha sentado en su mesa. Somos príncipes del Rey y tenemos un propósito, y ese propósito se va a cumplir en la medida del amor que cada uno de nosotros pueda dar. Gracias. Perfecto, no queremos cerrar este programa sin hacerte una invitación muy, muy especial a ti que sientes que de pronto nadie te ve, que sientes que te puede faltar algo, a ti que te sientes rechazado, cansado, a ti que aún de pronto emocionalmente todavía estás viviendo en la tierra de los Debar. Repite conmigo esta sencilla oración para hacer a Jesús el Rey de tu vida. Señor Jesús, perdóname por los múltiples pecados que cometí contra ti. Límpiame. Escribe mi nombre en tu libro de la vida para no ser borrado jamás. Amén.